escala, Labbox ha hecho esto, es como un decaldón. La primera decisión es, ¿quieres comprar las marcas que vende todo el mundo? Y las puedes comprar en muchísimos sitios diferentes, o quieres las marcas de Labbox, que solo las tiene Labbox, es un modelo diferente, con otra gama de precios, otra gama de todo completamente distinto. Entonces esto es la primera diferencia entre nuestro modelo y el de todos los demás. Creo que hay una parte que yo creo que debe ser innato, al menos eso dice mi mujer. Muy bien. Sobre la confianza que tengo, que siempre creo que me van a salir bien las cosas. Para aprender a liderar hay que liderar, para aprender a dirigir hay que dirigir, para aprender a vender hay que vender. La teoría está muy bien, pero luego llega un día que has de hacer. Entonces, obviamente, cuando llevas años de experiencia, pues con los errores, aciertos y errores, vas aprendiendo. Bienvenidos al nuevo episodio de Coffee Pharma. Pues bueno, tenemos todos café, ¿no? Tenemos café. Sí. Pues nada, gracias por estar aquí, Juan Ramón. La verdad es que nos gusta que pueda venir un emprendedor, yo podría decir, ahora ya empresario consolidado del sector. Así que lo primero de todo, cuéntanos quién eres, de dónde vienes. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast. Yo me llamo Juan Ramón Jiménez, como el poeta, y soy fundador y actualmente CEO de, como decías, de una empresa, Labbox, que se dedica a suministrar material para laboratorio. Típico material de vidrio, plástico, equipos, todo lo que puedas ver en un laboratorio, pues nos dedicamos a suministrar esto. Y es una empresa creada hace 18 años, que ha evolucionado muy rápido, es la empresa de su sector que más ha crecido en España en estos años, con gran diferencia sobre otras, y bueno, pues, actualmente tiene 70 empleados. Y nos va muy bien. No sé, ¿qué más queréis saber? Muy bien. ¿Qué pasa? Genial. Pues Bueno. sí, por ejemplo, pues ¿cómo has llegado ahí? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus aprendizajes? ¿O qué te llevó a...? Bueno, yo estudié una carrera científica o técnica, ¿no? Soy licenciado en química e ingeniero químico, pero después de esto prácticamente propiamente en el mundo científico, en un laboratorio, trabajé unos meses y luego ya cambié. Empecé trabajando como comercial y después product manager en una empresa del sector de material que vendía equipos para laboratorio, más o menos en el mismo sector que estoy ahora, aunque no somos competencia porque vendemos gamas de producto diferentes. En esta empresa estuve 7-8 años y desde entonces ya me orienté todo lo que es parte comercial, marketing al principio y luego ya toda la gestión global de la empresa. En ese periodo hice un MBA, un máster en administración de empresas, y con los conocimientos aprendidos, pues de ahí siempre había tenido la inquietud, desde que tengo uso de razón, desde no sé si 15 años, 16, 17, no lo sé, pero desde siempre había querido montar una empresa. Entonces, pues al final, un día uní toda la experiencia, un sector que había conocido trabajando en otro sitio, con los conocimientos en el máster de administración de empresas. Hice un business plan, hice un proyecto, tuve una idea, la desarrollé, busqué un inversor y de hecho en Labbox somos 2 socios, yo y esta persona que desde el primer día pues creyó en el proyecto y puso dinero, ¿no? Y no trabaja directamente en el día a día, pero somos los 2 accionistas de la empresa y nada, y un día dejé mi trabajo, me endeudé enormemente para la parte que tenía que poner yo. Dejé un trabajo estable y seguro, con 2 hijos en aquel momento de 1 año y 2 y medio, y emprendí. Monté la empresa y bueno, pues hasta hoy llevamos 18 años. Muy bien. Qué pasada. Qué pasada, me ha encantado. Muchas cosas. Hay una cosa que me gusta mucho de tu experiencia y creo que es una cosa que la gente del sector vive. Y es que tú saliste de una carrera, licenciatura y de una formación muy técnica, muy científica, y te diste cuenta que tú no querías ir en esa vía, que querías irte a la parte de la venta, ¿no? Y creo que es algo que mucha gente vive, yo viví lo mismo. Entonces yo también me pasé a la venta cuando salí de la carrera porque vi que lo mío no era lo técnico. Y es muy interesante porque esto al final es otro camino que seguir, ¿no? Y es un camino que además te ha llevado a donde estás ahora, porque además cuando montas una empresa estoy convencido, porque yo también estoy ahora en ello y tú tienes aquí muchísima más experiencia que yo, pero creo que es una habilidad que te servirá a vender para crecer. Entonces,
Cuéntame un poco cómo has vivido esta Sí, sí, transformación del vender. Bueno, vender, yo creo que cuando montas una empresa, en muchas otras facetas, pero si ya nos centramos en el tema de emprender, vender, estás vendiendo siempre. No solo vendiendo tu producto a tu posible cliente, sino vendiendo tu proyecto a un inversor o unos inversores que ponen dinero. Vendiendo tu proyecto a unos bancos que te han de hacer unos préstamos, se han de convencer de que ese proyecto pues tirará adelante y de que la gente que hay detrás es de fiar, etcétera. Vendiendo a gente que estás entrevistando para contratarle y van a entrar en una empresa pequeñita, que todavía no sabes si sobrevivirá o no, pues estás vendiendo constantemente tu proyecto. O sea que constantemente estás vendiendo, poniendo tu mejor cara para convencer a alguien de algo. Eso, cuando emprendes, es diario. Entonces, saber vender es muy importante para muchísimos puestos en todo tipo de empresas, pero en el caso de emprender es algo fundamental. Y como digo, no solo por vender el producto o servicio que estás creando, sino por eso, vender la idea constantemente. Claro, qué bueno. Y una pequeña duda. Yo creo que todo este proceso que has vivido y vender también, requiere de mucha confianza, ¿no? Creo que la confianza es algo muy importante en uno mismo, que después ya se puede debatir, confianza, ego, hay una lucha ahí, unos límites, pero se necesita confianza y ego los dos. Entonces, ¿esto crees que es algo que tenías innato o es algo que has ido también desarrollando? Creo que hay una parte que yo creo que debe ser innato. Al menos eso dice mi mujer. Muy bien. Sobre la confianza que tengo, que siempre creo que me van a salir bien las cosas. Pero creo que realmente no se puede emprender si no estás convencido de lo que vas a hacer, sea lo que sea, va a funcionar. Porque si no, como yo digo, como he explicado, muchas veces no tienes una red detrás. Muchas veces dejas un trabajo o estás en unas circunstancias que al final has de pagar un alquiler, una hipoteca, lo que sea, cada uno su caso, y dejarlo todo o dejar un trabajo asalariado para emprender de la forma que sea, siempre hay un riesgo. Si no estás convencido de que va a salir bien, no lo haces. Y además, si no estás convencido, es muy difícil que transmitas seguridad y convencimiento por ejemplo, a alguien que ha de invertir en ese negocio o a alguien que ha de venir a trabajar a esa nueva empresa. Entonces, sí, tener confianza. Yo nunca pensé que podía salir mal. Nunca. Y ya está. Y ni se me pasaba por la cabeza. Digamos que, pero no es ceguera. Es de pensar, habrá problemas y los solucionaremos. Cuando lleguen los obstáculos, pues veremos en cada caso cómo salimos adelante. Por lo tanto, no es tanto no querer ver lo que puede salir mal, sino confiar en que cuando algo salga mal ya lo solucionarás. Pues si no sale exactamente como habías previsto, pues ya irás adaptándote para llevarlo. Entonces, es un poco esta idea. Pero sí, supongo que hay que tener... Si miras hacia atrás, muchas cosas podrían haber salido mal. Pero en aquel momento miras para adelante. Muy bien. No, me gusta, porque es la idea, ¿no? De tener un objetivo, por lo que comentas, ¿no? Y ya ir moldeando lo que va pasando en el camino, pero siempre con la misma visión y queriendo llegar ahí, ¿no? Sí. Y aquí se me plantea, claro, esa visión que comentas ha sido el éxito de Labbox, ¿no? Entonces, ¿cuál es este modelo de negocio que comentábamos antes, pre-escenas, ¿no? Predirecto? ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo ha llegado ahí el éxito de tu empresa y en qué se diferencia de las demás? Vale. Nosotros, Labbox vendemos material de laboratorio. Entonces, en nuestro sector, como en muchísimos otros, hay empresas que son fabricantes y empresas que son distribuidoras. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo que siempre pongo, es el de material deportivo. Al final hay empresas que fabrican, como Nike, Adidas, Salomon, la marca que se te quiera ocurrir del deporte que sea, y luego hay tiendas online, físicas, grandes superficies que venden ese material, que distribuyen Nike, Adidas, Salomon, tal. Pero luego tienes Decathlon, que no es ni exactamente una tienda normal, porque no se dedica a distribuir Nike, Adidas, Salomon, etc. Ni tampoco es un fabricante, porque no fabrica nada, sino que no es ni una cosa ni la otra, ¿de acuerdo? Vende sus propias marcas
no las que venden todos los demás, pero que no las ha fabricado, alguien se lo fabrica con su nombre. Entonces es un modelo que no puedes comparar ni con los distribuidores o tiendas normales, ni con los fabricantes normales. En el mundo de material de laboratorio, Labbox ha hecho, digamos, salvando las distancias, lo mismo que un Decathlon. Tenemos una gama de más de 6.000 referencias ahora de material de laboratorio con marcas propias y que alguien, cada producto alguien diferente, montones de proveedores en montones de países del mundo, nos fabrican para nosotros. Entonces, ni exactamente somos un fabricante, porque no fabricamos, pero tampoco somos un distribuidor, porque no distribuimos la marca de nadie, ¿vale? Eso ya nos hace singulares, igual que en el ejemplo de Decathlon es singular, porque no puedes comparar con el resto de vendedores de material de deporte, porque no tiene la misma gama que tienen los demás. En cambio, los demás sí que entre ellos tienen todos la misma gama, ¿vale? Digamos que en estrategia de empresa hay un concepto que es el océano azul, que ahora sería largo de explicar, pero es un concepto. Al final, cuando tú, por ejemplo, mañana quieres equiparte toda la familia para ir a esquiar, es la primera vez en la vida que lo hacéis y te has de equipar toda la familia, la primera decisión es, quiero comprar marcas tradicionales o normales o habituales, entonces puedo ir a montones de tiendas diferentes, online, físicas, grandes, pequeñas y tal, a comprarlas, porque más o menos en todas venden las mismas marcas, o puedo ir a Decathlon, que encontraré otras marcas que no tienen nada que ver, es su modelo, ¿de acuerdo? Fíjate que la primera decisión es entre uno y todos los demás. Cuando la primera decisión es entre uno y todos los demás, luego ya si decido las marcas tradicionales, elegiré. Me lo voy a comprar en una pequeña tienda especializada o en una gran cadena o en el Corte Inglés o una tienda online de deportes. Esa decisión viene después, pero primero era entre el modelo de uno y el de todos los demás. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando la primera decisión es entre uno y todos los demás, es que ese uno ha creado un océano azul, ha creado un espacio competitivo en el que está él solo. ¿De acuerdo? Vale. Pues en el mundo de material de laboratorio, a nuestra escala, Labbox ha hecho esto, es como un Decathlon. La primera decisión es, ¿quieres comprar las marcas que vende todo el mundo? Y las puedes comprar en muchísimos sitios diferentes, o quieres las marcas de Labbox, que solo las tiene Labbox, es un modelo diferente, con otra gama de precios, otra gama de todo, completamente distinto. Entonces esto es la primera diferencia entre nuestro modelo y el de todos los demás. Luego hay la forma de vender, la forma de presentarse, las variables competitivas. Trabajamos para tener precios competitivos, para entregar rápido y para dar un servicio muy bueno al cliente. Por ejemplo, todo lo que compras, si no te satisface, lo puedes devolver sin necesidad de justificarse. Nosotros te devolvemos el dinero, te lo cambiamos, te lo reponemos si has tenido algún problema, lo que tú elijas. Ese tipo de servicio, todos estos puntos, entrega rápida, satisfacción o reembolso, precios competitivos, pues al final es lo que nos hace diferentes que también todos los demás. Elegimos 3 variables por las que competir y toda la empresa está orientada a cumplir esas 3. Y entonces esto nos ha hecho distintos. Hay una parte del mercado que lo valora y por eso hemos crecido en estos 18 años muchísimo más que cualquier otra empresa de nuestro sector en España o en cualquier país de Europa. Me gusta porque... No se puede, necesitaría más rato. No, pero está muy bien. No, Se ha entendido la idea general. Sí, se ha entendido muy bien. No, me gusta porque estaba pensando que incluso es todo lo que estás diciendo, ¿no? Se puede hacer el símil a una persona que está empezando también en la industria farmacéutica o está empezando a buscar su trabajo como marca personal, ¿no? Sí. Si tú te enfocas en lo que realmente es diferencial del resto de tus competidores o del resto de gente que está con la misma formación que tú o está buscando los mismos roles que tú en el trabajo, pues entonces te da esa ventaja competitiva, ¿no? Y te da pues esas mayores posibilidades y ese océano azul, pero en el trabajo, ¿no? Sí. De hecho, como marca personal, como tú decías, para diferenciarte como persona en el mundo laboral, muchas veces es muy difícil ser el mejor del mundo en algo, ¿no? En lo que sea, es muy difícil. Sí. Sin embargo, tú puedes ser muy bueno, no el mejor del mundo, pero estar en una franja en 2 o 3 cosas. Por ejemplo,
tener una carrera determinada y además, por ejemplo, tener una carrera determinada técnica, pero además un máster en marketing, por ejemplo. Pues eso ya te hace, esa combinación hace que cuando sea necesaria esa combinación, ya haya un porcentaje mucho menor de gente que lo cumpla. Y si además, pues, hablas alemán, no sé, por decir algo, pues esa combinación de tres cosas, ¿sabes? Si tú solo tienes una cosa, para destacar has de ser de los mejores en aquello. Pero cuando tienes la combinación de tres, eres razonablemente bueno en cada una, pero es mucho más fácil de destacar, porque la combinación de esas tres cosas será raro de encontrar. ¿De acuerdo? Sí, Entonces sí. ya no necesitas ser el mejor del mundo en esto, o el mejor en esto, o el mejor en esto. Puedes ser razonablemente bueno, pero la combinación es lo que te hace único. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, respondiendo a tu pregunta, como marca personal, a veces te has de enfocar en lo que eres diferente, pero a veces lo que puedes ser diferente es en la combinación de 2 o 3 o 4 cosas, ¿no? Una experiencia laboral de un tipo unida a otro, ¿eh? Por ejemplo, tener una carrera técnica o científica, pero además tener experiencia comercial y además lo que sea, pues esas combinaciones ya son más difíciles para según qué puesto, pues valorarán Claro. esa combinación única. Totalmente, totalmente. Es un concepto que creo que se utiliza mucho en este océano azul, ¿no? Que yo también lo había leído, hay varios libros que lo mencionan de marketing, Sí. y la verdad es que es un concepto que creo que cada vez está más extendido y es muy, muy interesante. Y a nivel profesional se utiliza lo que se llama la T-Skills, las Sí, T-Skills, que es como las habilidades transversales, después destacas en una, Sí. pero y ya lo comentamos en un Sí. capítulo del podcast, y es que yo creo que yo me imagino esta T no como una T, sino como un pi o como Sí, uno sí. con más patas. Exacto. Porque cuando le das más patas y eres, lo que tú dices, muy bueno en varias cosas, Sí. es donde puedes aportar mucho valor al conjunto de gente que le interesen todas esas cosas a la vez juntas. Exacto. Sí. El concepto este de la T, de ser experto en una cosa, pero luego tener muchas otras cosas, pues lo que tú dices, si en lugar de ser experto en una, eres en 2 o en 3, pues aún mejor, aún haces una combinación más única. Sí, totalmente. Es más, hay un concepto muy interesante para crear marca personal que dicen que la clave para montar una buena marca personal es coger las 5 cosas que más te interesan en tu vida y hablar de las 5. Y entonces habrá un conjunto de gente que te seguirá porque le van a interesar esas 5 cosas, y ahí vas a poder tener un nicho, ¿no? Tu propio océano azul, cuando es una marca personal. Pero tenéis que decidirlas muy bien. Claro, es complicado. claro, es complicado. Muy bien. Y que haya al menos un porcentaje de la humanidad Claro, que le que le interese interese esa combinación Esa de combinación de cosas. Y que pueda explotar a nivel económico. Porque si Y no, vienen después, pues, Claro. validar todo esto, que al final es todo un reto. Y aquí, bueno, Juan Ramón, claro, tú ahora has montado este océano azul, has montado esta empresa, has hecho todo este recorrido. Entonces, un poco, ¿qué es lo qué habilidades has ido aprendiendo en este tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades más importantes que tú has ido construyendo con tu trayectoria? Difícil respuesta. Dinos tres habilidades que crees que has potenciado mucho en tu vida profesional y que te han permitido llegar a donde estás. A ver, yo creo, es difícil decir 3, pero yo creo que con los años de gestionar, de crear una empresa, de hacerla crecer, mi empresa tiene ahora, si no me equivoco, somos 80 empleados, entonces ha pasado mucha gente por la empresa. Lo primero que creo que he desarrollado mucho en estos 18 años es todo lo que es liderazgo, el saber llevar a la gente, saber tratar con distintos perfiles de personas, conseguir que se hagan el proyecto suyo y se desvivan o luchen por el éxito y lo vivan como suyo, aunque no sean, digamos, accionistas o fundadores o dueños de la empresa. Todo esto, pues, ha sido un trabajo importante. Creo que es, pues eso, todo lo que es liderar a personas es la parte más difícil, y creo que es una parte en lo que, bueno, pues con los años he ido aprendiendo, he ido mejorando, y aunque habría que preguntarle a las personas, ¿no?, de la empresa Bueno. qué opinan, igual lo ven al revés. Pero esta es una idea, ¿no? ¿Qué más? 3 habilidades, decíamos. Tenemos liderazgo. Tenemos liderazgo. O sea que es poco modesto decirlo esto.
No, pero sí que es Hombre, verdad yo creo que si has montado una empresa con 70, 80 empleados, durante creo que se puede decir 18 que sí, años. ¿Qué más? Claro, has aprendido, claro, has aprendido, claro. Creo que en Labbox, si algo hemos hecho bien, es la estrategia general, el foco, la visión. Es decir, tener una visión de a dónde queremos ir y cómo, y no apartarnos. Si leyéramos ahora el business plan original de Labbox, hay muchas cosas que no se han cumplido a lo mejor igual y tal, pero la idea general de la empresa, incluso el estilo del liderazgo, por ejemplo, el tipo de relación que queríamos construir con los empleados de empresa, por ejemplo, de empresa humanista, darle un trato a las personas, que sientan que sea un lugar en el que puedan desarrollarse, que puedan compaginar la vida personal y profesional, que se sientan bien tratados. Todo este tipo de cosas están escritas en el business plan original de Labbox, y si ahora preguntas a la gente de Labbox, ¿no? Hace poco hicimos una encuesta de clima laboral, pues las respuestas concuerdan exactamente con el modelo de empresa que dijimos hace 18 años que queríamos crear, antes de haber empezado. Entonces, tener una idea clara desde el principio y seguirla, esta visión, creo que ha sido muy importante. O sea, al final no puedes llegar si no sabes dónde vas, no sabes si no sabes dónde vas, no sabes si has llegado. Claro, No sabes si estás avanzando porque no sabes a dónde querías llegar. Entonces, esta visión de a dónde quieres ir, creo que también ha sido muy importante para llegar donde estamos. Liderazgo, visión. Me quedaría con estas dos. Nos quedamos con Perfecto, eso. perfecto. Muy bueno. Sí, sí. Y a mí me gustaría preguntarte, ahora ¿no? Que ya llevas 18 años con la empresa de Labbox, ya tienes un liderazgo de 70, 80 personas en tu cargo, que tienes un éxito también consolidado. Si miras hacia atrás, ¿no? Seguramente no todo ha ido bien y no todo se ha hecho bien. Entonces te preguntaría, ¿qué es lo que cambiarías, ¿no? Mirando hacia atrás? ¿Cuáles son los errores más habituales que has cometido durante este desarrollo de negocio? Ya sea pues con la empresa en sí o con las personas, o cuáles son las cosas que cambiarías. Creo que como ha ido razonablemente bien, no hay muchas cosas fundamentales que cambiaría. Por ejemplo, en el tema de las personas, quizá al principio éramos más, no diré inocentes, pero siempre hemos querido tener una empresa, como decía antes, que trate bien a la gente, que confíe, que las personas no necesiten estar controladas. Un sitio normal, donde a todos nos gustaría trabajar. Entonces, sí que con los años te das cuenta de que según qué cosas no funcionan con todas las personas. Y a veces hay personas pues, que no han funcionado. Al final, en la cultura de Labbox, no todo el mundo funciona, porque no todo el mundo está hecho. Por ejemplo, tú puedes tener muchas personas que preferirían que les des responsabilidad y que también les des libertad para hacer las cosas a su manera, etcétera, pero no todo el mundo le sirve. Hay gente que prefiere que le digas exactamente qué ha de hacer y cómo ha de hacer y no quiere tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, al final, no todas las culturas, no todas las personas sirven para todas las culturas. Muchas veces es cierto que ahora, si empezara, pues con los años vas más rápido a detectar pues quién encaja bien y quien no encaja, pues nos sirve, nos hemos equivocado, ¿no? Entonces, a veces intentas mucho reconducir una situación o que la persona se vaya adaptando y tal, ya para tener que tomar una decisión dolorosa tiempo después que la podías haber tomado desde el principio, ¿no? Entonces, quizá en eso, creo, cada vez más somos muy estrictos, es decir, tenemos una cultura determinada, es muy importante que la persona que entra encaje con la cultura. Valoramos más la actitud de la persona y su encaje cultural que no las aptitudes, porque al final las aptitudes, según qué cosas las puedes aprender. La forma de ser, el carácter, el estilo y tal, no lo vas a cambiar, ¿vale? Entonces, cada vez más valoramos esto, porque te das cuenta de que las personas no cambian. Claro. Que las personas no cambian en lo fundamental. El que es buena persona es buena persona. El que es mala persona, que los hay, también es mala persona. Entonces esto
con los años vas viendo pues, que eso, hay que ser más estricto en según qué cosas para asegurarte de que quien incorporas encaja y luego, si va bien, se va a quedar todo el tiempo que quiera. Pero, Qué bueno. Sí, sí, muy bien. No, en este sentido estoy muy de acuerdo, ¿no? Veando mi pasado profesional también, donde he trabajado en varias empresas, hay culturas distintas, ¿no? Sí. Y es verdad que te adaptas a unas y menos a otras, ¿no? Sí. Encajas menos en otras y más en algunas, ¿no? Y eso, como persona, ¿no? Como profesional de la industria farmacéutica o cualquier industria, sí que es verdad que es una cosa que tienes que tener muy clara, ¿no? ¿En qué cultura, ambiente quieres trabajar? sí, Como prioridad, sí, sí, creo sí, yo. está claro. Pero Y al revés, también en parte de la empresa. sí, sí, sí. Pero lo que digo, incluso tú puedes pensar, o sea, hay culturas diferentes y tú puedes pensar que una cultura es mejor que otra. Y si tú vas a un sitio que es todo, no sé, ordeno, mando, tal, no sé qué, pues a lo mejor dices, yo aquí no querría trabajar y tal. Pero luego te das cuenta de que no todo el mundo es igual. Hay personas que se sienten a gusto en esa cultura que a lo mejor para ti no es, a ti no te gustaría trabajar ahí y hay otras personas que no tienen ningún problema. Entonces, al final también es un poco pretencioso pensar que una cultura es mejor que otras, ¿no? No, no, por supuesto. Hay culturas diferentes, pero lo que sí que es importante es que las personas, si no encajan con la cultura, al final nunca van a estar. Al final es un problema para la persona y para el equipo. Para el equipo que sí que está adaptado a esa cultura y para el que viene de fuera y no encaja. Entonces, Claro. cuanto antes se detecte, mejor. Creo que los dos habéis tocado una pieza que creo que es angular, ¿no? Porque esta cultura, ¿no? Al final son los valores que tú tienes, Sí, son estos valores que quieres que estén en la empresa, que tenías ya pensados. sí, Y yo creo que esto es algo que la persona que quiere empezar a trabajar también, como ha dicho Albert, puede ver, ¿no? Y es ver cuáles son sus valores. No hay valores más buenos y más malos, cada uno tiene los suyos. Y intentar alinearlos con la empresa donde estás. Creo que esto fomenta mucho el bienestar laboral. Y eso creo que es una pieza fundamental a la hora de, y está muy bien que en Labbox lo estéis haciendo, porque que tengáis en cuenta esto en tema de actitud, creo que marca una diferencia y también permite, pues, como os he dicho, no habéis crecido mucho, te ha permitido hacer este crecimiento, tener esto claro. Y es fundamental verlo al revés también, ¿no? Desde la persona que quiere empezar en el mundo laboral, si eres capaz de reflexionar a ti mismo, cogerte y decir, hey, ¿cuáles son mis valores? Esto te permitirá ir a un sitio de una manera mucho más decidida, mucho más clara. Da claridad también a la hora de tomar una decisión. sí. Así que me encanta este concepto. Albert, creo que Sí, es hora de la pregunta. la pregunta, ¿no? No, Me voy. de manera entendida. ¿Sabes cuánto salgo corriendo? Vale, es el momento. No, queríamos preguntarte, Juan Ramón, como siempre hacemos en todos los invitados del podcast, que nos cuentes, por favor, alguna situación complicada a nivel profesional, a nivel jodida, por decirlo de esta manera, que te hayas enfrentado, y ya sea en Labbox o en otra experiencia laboral que hayas tenido, ya sea a nivel de personas, de empresa, y esta situación, cómo la has afrontado, si se ha solucionado o no, y pues qué aprendizajes has sacado de ella. Uf. Yo creo que diría que de la misma forma que antes decíamos que para emprender pues hay que tener confianza en uno mismo y echar para adelante, ¿eh? Y que yo nunca había dudado de que esto funcionaría, creo que en el único momento en estos 18 años que realmente he dicho esto no sé cómo va a acabar fue en marzo de 2020. Es decir, Sí. cuando empezó el COVID, claro, tú estás gestionando una empresa. En mi caso, en aquel momento, en aquel momento quizá éramos 50 o 60. Al final estás gestionando una empresa de 50 personas de un día para otro. Todo lo que ocurrió. Hay que enviar a la gente a casa. La empresa tiene que seguir funcionando. Nosotros suministramos un producto fundamental, porque el material de laboratorio al final es necesario para que sigan funcionando los centros de investigación, las industrias farmacéuticas, la industria agroalimentaria que siguió funcionando, las plantas de tratamiento de agua, o sea, hay muchos sectores que siguieron funcionando y donde utilizan material de laboratorio en su día a día. Por lo tanto,
el material de laboratorio era algo necesario, no solo para hospitales, que es lo que todo el mundo le viene a la cabeza, sino para muchos otros sectores, por ejemplo, eso, industria agroalimentaria. Y por lo tanto la empresa tenía que seguir funcionando, pero fue un momento muy delicado de incógnitas, de qué pasaría. Tenías que decir empleados de oficina a su casa, pero la gente que trabaja en almacén, que prepara el material, que prepara los pedidos, tal, tenían que seguir yendo allí a trabajar cada día. Y ahora sabemos cómo fue, pero en aquel momento había mucho miedo, muchas incógnitas, tal. Y eso en paralelo, también la empresa siguió funcionando, no es de estos sectores que tuvieron que cerrar, pero por lo mismo tampoco hubo ERTEs ni cosas de este tipo, y realmente hubo un par de meses o 3, marzo 2020, abril, mayo, donde quizá vendíamos la mitad de un mes normal, ¿vale? Con lo cual, también había una incógnita en una empresa que como habías, bueno, cuando tú creces muy rápido, también necesitas financiación para crecer. En aquel momento la empresa estaba muy endeudada, o sea que también era una situación de decir, si esto sigue así, no sé cómo, no sé qué ocurrirá. Y luego en la parte humana, ¿no? De tener gente que tenía que seguir trabajando en un momento delicado. Entonces, toda la situación de marzo, sobre todo marzo-abril 2020, fue el único momento realmente en 18 años que he pasado miedo por la empresa de que cómo va a acabar, qué va a ocurrir, etcétera, ¿vale? Parte de lo que cada persona vivía a nivel personal y las personas que enfermaron y se hospitalizaron, o sea, es otro drama distinto. Yo no hablo de ese drama, sino de la parte de gestión de empresa. Claro. Fue un momento muy, muy delicado. Y bueno, sobrevivimos, hicimos como pudimos. Por ejemplo, cuando todo el mundo se fue a su casa, porque además lo recomendaban las autoridades, ¿vale? Yo a los máximos directivos de la empresa, yo recuerdo el día que se declaró el estado de alarma, que era un sábado o domingo, ¿no? Para ese lunes, yo diciendo, a ver, cada uno que haga lo que crea que tiene que hacer. Pero yo creo que tenemos que dar ejemplo. Y por tanto, si el personal de almacén ha de seguir trabajando, yo voy a estar allí cada día. A partir de ahí, cada uno que haga lo que su conciencia le diga, ya está. Y obviamente, mucha gente, la gente clave de la empresa estuvo siempre al pie del cañón, pudiendo hacer su trabajo desde casa, estuvieron allí presencialmente, porque había gente que tenía que hacer el trabajo allí. Y ya está. Entonces, bueno, fue un momento, creo que el más delicado que hemos pasado en todo este tiempo. Fue eso. Y puedo preguntarte cómo lidiaste con la incertidumbre, con las personas que preguntaban, ¿no? Esa tensión. Lo digo un poco porque hay otras situaciones, aparte de la pandemia, que pueden, no ser en pandemia, y también lidiar con incertidumbre, ¿no? Yo creo que cuando diriges una empresa, la incertidumbre ya forma parte del día a día. O sea, muchas veces es parte de tu trabajo saber el problema que hay aquí, el problema que hay allá, si hay un problema de lo que sea, y pues la empresa tiene que seguir adelante, ¿sabes? O sea, siempre hay incertidumbres. Estoy seguro que hay muchísimos empresarios que el día 29 de un mes a veces no saben si el 30 tendrán para pagar todas las nóminas, ¿sabes? Pero luego llega el 30 y todo cuadra, normalmente, y se paga. Y cuando eres un empleado asalariado, muchas veces no sabes que había ese incógnita en el aire o esa incertidumbre sobre lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, un poco como que los empresarios muchas veces tienen que comerse algunos problemas, o quizá un problema lo comparten con director o directora financiera y otro con el de producción porque hay un problema no sé dónde y otro con tal, pero en realidad el único que sabe todos es el que está arriba de todo, ¿eh? Y no todo el mundo en la empresa es consciente a veces de los equilibrios que hay, de que no todo. Entonces, creo que la incertidumbre forma parte del día a día y al final convives con ella y forma parte supongo que forma parte de lo que hay que gestionar para poder dirigir un negocio. Muy bien. Sí. Genial, Sí, no, sí, la sí, verdad es que a mí me apasiona esto porque
La verdad es que la incertidumbre es algo que creo que está al día a día de mucha gente. Creo que hay gente que no quiere vivir esa incertidumbre Sí. y escoge otro modelo de vida, que es algo que es totalmente respetable. Pero yo digo una cosa, Ujú. aunque tú quieras evitar la incertidumbre, hay incertidumbre. Porque tú a lo mejor decides tener una posición fija donde tú ganas un sueldo fijo y eso te quitará mucha incertidumbre en tu entorno laboral. Pero aprender a gestionar la incertidumbre es una habilidad que es muy, muy interesante porque te va a servir en otros entornos de la vida. En la familia, en relaciones, en tu manera de abordar los problemas que te pueden surgir, porque habrá siempre problemas y esta incertidumbre se tiene que saber gestionar. Sí, pero y complementando lo que dices, a veces parece que tener eso, un puesto fijo en una empresa, pues ya está, es solucionado. Pero muchas empresas de todo tipo y de todo tamaño que parecía que iban bien, de repente un día han tenido problemas. No te garantiza el que tú estés trabajando asalariado, no te garantiza que un día esa empresa no tenga un problema, haga un expediente de regulación de empleo o cierre la empresa y quiebre. Al final ha habido casos incluso con grandes empresas y no digamos en pequeñas o medianas, tal. Entonces, al final parece que estés seguro, pero seguro, seguro, nunca estás. Y de hecho, cuando volvemos a lo de antes de la confianza en uno mismo, cuando eres empresario, yo sé que la empresa se puede hundir o no en función de mis decisiones. Por lo tanto, como está en mis manos, en cambio, cuando eres asalariado, no está en tus manos cambiar el destino de esa empresa. Entonces, me fío más de lo que puedo controlar yo. Entonces, gestionando yo, siendo empresario, siendo emprendedor, al final controlas tu propio destino. Pues yo me fío más de controlar mi propio destino a que esté en manos de otros. Muy bien. Aunque aparentemente tengas más seguridad cuando estás trabajando para otros. Sin duda, sin duda. Al final es esto, ¿no? Cuando escoges esta comodidad de no decidir, es porque alguien está decidiendo por ti. Exacto. Entonces, Sí. esto va así. Tú puedes decidir que lo quieres dejar en manos de alguien. Bueno, si hay alguien que crees que es más alto que tú, pues es una decisión que puedes tomar. Sí, yo que añadiría, ¿no? Lo que decís, que estoy totalmente de acuerdo, que supongo que una de las razones que a veces puede pasar, y pasa supongo muchas veces, es que la gente no se atreve, ¿no? Quizá tiene ese miedo a hacerlo mal, ¿no? Y por eso no tiende a decir y no puede lidiar con la incertidumbre. Y es muy habitual, ¿verdad? Al menos lo que intento yo aplicar es bueno, aunque se haga mal, pues se hace mal, ¿no? Pero se hace. En vez de no hacerlo, prefiero hacerlo mal. Incluso a veces, mejor intencionadamente hacerlo mal. Yo no sé hacerlo, pero voy intencionadamente a hacerlo mal. Y a veces te sorprendes, ¿no? Y a veces acaba siendo mejor de lo que pensabas, pero es mejor cualquiera de estas dos opciones, el hacerlo antes que el no hacerlo, ¿no? Sí. Sí, al final, cuando haces algo, aunque salga mal, también es importante qué aprendizaje ha habido por el camino. Por lo Eso tanto, si haces algo, no sale bien, pero has tenido un aprendizaje, pues la próxima vez saldrá mejor. Por lo tanto, es tan importante cómo ha salido como que si te ha servido para aprender algo. ¿Aún no sigues nuestro canal? Suscríbete para no perderte ningún podcast. ¿Qué herramientas son las que a ti te han servido más para aprender? Para aprender en mi vida profesional, yo creo que he combinado la educación formal, por decir algo, ¿no? Hacer máster, posgrados, desde la carrera inicial hasta eso, el máster de administración de empresas. Hice otro programa en el IES hace unos años, hice un posgrado de transformación digital en la UPF hace unos años. O sea que, al final, la formación más bien, formación formal, académica, combinado con la experiencia, al final la experiencia. O sea, sí, para aprender a liderar hay que liderar, para aprender a dirigir hay que dirigir, para aprender a vender hay que vender. La teoría está muy bien, pero luego llega un día que has de hacer. Entonces, obviamente, cuando llevas años de experiencia, pues con los errores, aciertos y errores, vas aprendiendo. Y después, o sea, he aprendido herramientas de forma más académica, más formal, experiencia con las personas.
personas con las que las personas en todos los niveles, personas con las que has trabajado, personas con las que has tenido relación profesional porque eran proveedores, clientes, cualquier tipo de relación profesional, o los propios empleados o directivos de Labbox. Al final, de todo el mundo aprendes constantemente. Aprendes incluso las experiencias laborales anteriores a montar mi empresa, que básicamente estuve 8 años en una empresa del sector y luego estuve 2 en una de otro sector que no tenía nada que ver. En esas experiencias aprendes lo que te gusta y lo que no. Al final, cuando creas tu propia empresa, aplicas cosas, creas una cultura donde transmites tus valores y también cosas, el hacer que has visto en las empresas donde has trabajado, lo que te ha gustado, y también haces lo contrario de aquello que no te ha gustado. Por lo tanto, todo te marca, para bien y para mal, todo te marca, incluso las malas experiencias. Y todo eso, todo ese bagaje es lo que luego transmites. Entonces, al final yo creo que es un poco esto, formación más formal, experiencia y otras personas de las que, pues eso, te has tenido como modelos, como roles, para lo bueno y algunas veces para lo malo también. Claro. Creo que Claro. Muy bien. de ahí viene. De ahí vas construyendo tu manera de dirigir o de liderar o de trabajar en general. Sí, sí. Y además lo interesante es que no has parado. Que hay gente que hace el máster y se queda allí y tú no, tú has seguido paso a paso haciendo formación formal y todas estas otras. De hecho, creo que en Labbox una de las características es que no solo yo, sino muchas personas de la empresa, muchas personas que ahora ocupan posiciones de directora de marketing, directora financiera, director de operaciones o en otros niveles, en general, todas esas personas se han ido formando con los años. Es decir, hemos pagado mucha formación, hemos pagado posgrados, hemos pagado máster, o hemos ayudado a una persona que ya tenía el interés en hacerlo, le hemos financiado una parte, o a otras personas le hemos propuesto, querrías hacer este máster y la empresa te lo paga. Entonces, creo que con los años, pues eso ha permitido que personas que entraron en una empresa mucho más pequeña, cuando éramos 5 personas, 6, 7, pues hoy día sean directivos de un área funcional con una empresa mucho más grande y con retos de futuro aún mayores. Las personas han ido creciendo con la empresa, primero porque eran personas válidas, por muchas razones, pero también porque se han ido formando. Entonces, creo que eso también es muy importante. La empresa ha apostado por la formación y al mismo tiempo son gente con una mentalidad de crecimiento, de no quedarse estancados, de aprender cosas nuevas, porque al final uno ha de querer también. No solo que la empresa te lo ofrezca o te lo proponga, tú también has de querer desarrollarte. Entonces hemos encontrado esa simbiosis de gente que se quería desarrollar y que se ha desarrollado y que ha crecido, y por eso son perfectamente válidos para la empresa que es ahora, para la que era hace 10 años o 15, que era muy diferente, y para la que será dentro de otros 10 o 15, que también será muy diferente. Muy bien. No, me gusta el concepto de que una persona que está empezando, por ejemplo, ¿no? O que ya tiene experiencia en su campo, de que en verdad esa mentalidad de querer formarse es también lo que en la empresa ayuda a que se quede con ella, ¿no? A retener ese talento. O sea, coger esa mentalidad de querer aprender cada vez más es uno de los aspectos clave también, y demostrar que también vales y que te esfuerzas en lo que haces para que la empresa lo valore y también pues acabas siendo contratado si no lo eres, o que te quedes más tiempo, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres hacer la última pregunta, Denis? No, bueno, más que pregunta, ¿no? Ya es también la petición. Es concluir y dejarte con un reto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto la verdad es que es un reto muy sencillo. Lo único que tienes que conseguir es que alguien venga a este podcast. Muy bien. Entonces, no hace falta que digas aquí la persona, pero sí que nos gustaría que pienses en alguien del sector Life Science que creas que pueda venir aquí y pueda aportar valor. Quien tú quieras, puede ser de Labbox o puede ser de fuera, que creas que pueda pues, darnos su granito de arena. Y perfecto, pensaré. Daré una vuelta y daré una vuelta y os diré a alguien. Genial. Te esperamos en el siguiente podcast.